Mi esposa puede haberme engañado con mi compañero de trabajo. Hola a todos. No puedo creer que esté aquí, pero no sé qué más hacer. Amo a mi esposa, pero tengo mucho miedo de que esté haciendo algo a mis espaldas. No puedo hablar con amigos y familiares porque es demasiado vergonzoso y complicado. Creo que mi compañero de trabajo pudo haberse tirado a mi esposa y parece que puede ser cierto. Yo conocí a mi esposa en un centro comercial de nuestra ciudad en 2014. Mi esposa, llamémosla Gaby, estaba en la fila del patio de comidas cuando la vi. Es gracioso, en realidad estaba tratando de ir a otro restaurante pero la fila era demasiado larga. Al hacer fila en el restaurante donde estaba, la vi parada al frente. Y cuando me miró, no podía creer lo hermosa que era. Cuando me vio, se rió y dijo que no estaba en la fila para comer. Gaby dijo que su prima trabajaba ahí y que estaba esperando a que saliera. Estaba jodidamente feliz de que me hablara porque no sabía qué decirle. Gracias a eso pude romper el hielo con el humor y hablamos mientras ella esperaba a su prima. Pude ver que definitivamente estaba causando una buena primera impresión con ella. Le pregunté mientras esperaba a su prima si quería que le comprara algo de comer, y ella dijo que en su lugar quería una limonada de fresa. Después de comprarlo hablamos un poco más y seguí siendo coqueta y divertida con ella. Cuando salió su prima le pedí su número y me lo dio antes de que se fueran. Después de eso, hice todo lo que pude para enamorarla. Después de tener algunas citas, eventos y mis amigos y yo saliendo con ella y sus amigos, hicimos oficial que estábamos saliendo. En 2017, Gaby y yo nos casamos. Después de tener 3 hijos tuvimos nuestra propia familia. Después de tener 2 niñas y nuestro hijo siendo el hijo del medio, nos convertimos en excelentes padres para nuestros hijos. No fue fácil, pero renunciamos a ir siempre a clubes y conciertos, pero todavía encontramos tiempo aquí y allá para divertirnos. Nuestra vida nocturna definitivamente se redujo a la mitad. Estaba feliz de tener a Gaby como esposa y me sentí muy afortunada. Tenía un gran carácter, pero era tan hermosa que mis amigos incluso me dieron apoyo. Gaby es cubana y parece un cruce entre la chica que había interpretado a Wonder Woman y Salma Hayek. Tiene curvas, tiene tatuajes en los brazos y siempre lleva una cola de caballo. Seguro que la conocerías porque siempre lleva una especie de cola de caballo, especialmente en sus selfies. Ganamos buen dinero ya que trabajo como hombre de mantenimiento. Gaby y su hermana son decoradoras de interiores y también ganan mucho dinero. Técnicamente, su hermana es la diseñadora de interiores. Gaby saltó a bordo cuando vio que estaba teniendo éxito. Me encanta mi trabajo y he trabajado aquí durante 7 años. Pero nunca pensé que alguien aquí llegaría a mi esposa. El problema llegó el miércoles pasado. Hay un tipo que trabaja en el área de envíos, llamémoslo Darrell. No soy muy amigo de Darrell, pero él es un conocido para mí y hablamos durante el almuerzo. La mayor parte del tiempo que estuve con él fue probablemente cuando estábamos jugando a los dados en el estacionamiento del trabajo. Solo pasamos el rato en el almuerzo y hablamos sobre los juegos de baloncesto. Un fin de semana, mi automóvil tuvo problemas con los frenos y no pude conducirlo al trabajo, así que mi esposa me llevó ahí y me recogió después. La primera vez, accidentalmente llegó demasiado temprano y tuvo que esperar unos 30 minutos para que yo saliera. Cuando salí la vi riendo y hablando con Darrell y una chica que trabaja en la oficina, llamémosla Brianna. Después de presentarla como mi esposa, tuvimos una pequeña charla por un rato y nos fuimos. Mirando hacia atrás, creo que ahí es donde comenzó todo. Creo que Darrell pudo haber llegado a mi esposa, y comenzó esa semana cuando ella tuvo que venir a recogerme del trabajo. Cuando salía del trabajo, veía a mi esposa pasando el rato con Darrell y Brianna. Estarían en la oficina pasando el rato escuchando música rap en Beats by Dre de Darrell que está conectado a su teléfono. Gaby dijo que le gustaba hablar con Brianna y que pasaría el rato en la oficina con ella y Darrell. Sabía que Brianna y Darrell vivían cerca el uno del otro, así que eran buenos amigos, y por eso tampoco me molestaba verlo cerca de ellos. Desde esa semana, Gaby vendría a mi trabajo para hablar y pasar el rato con Darrell y Brianna. Como se suponía que Brianna era amiga de Gaby, no me importaba que a veces me visitara o hablara por teléfono. Pero Darrell hablando con Gaby fue algo que pasé por alto. Mi esposa recibe mucha atención, especialmente en Instagram, así que siempre traté de mantenerme bajo control incluso cuando vi a Gaby y Darrell hablando sin Brianna cerca. Saltar a conclusiones solo cabrearía a Gaby y estaríamos discutiendo en español todos los días. El miércoles pasado fue cuando surgieron mis temores sobre la posibilidad de que mi esposa me engañara. Un día al salir de mi trabajo, le estaba diciendo adiós a un amigo en el trabajo. Él estaba hablando por teléfono en ese momento y también se despidió.
Me detuve cuando le dijo a la persona en la otra línea que era yo quien se despedía y yo tenía curiosidad porque dijo mi nombre como si esta persona me conociera. Le pregunté de quién estaba hablando y él solo sonrió y dijo que era un antiguo compañero de trabajo nuestro. Diciéndome que esperara, dijo que esta persona quería hablar conmigo muy rápido. Al darme el teléfono, en realidad me alegró saber de este tipo. Hablando con mi antiguo compañero de trabajo, llamémosle Tyrell, nos pusimos al día ya que no sabía por qué se fue. Dijo que su hermano trabajaba en un almacén en Atlanta y Tyrell dijo que se mudó ahí porque su hermano le prometió un trabajo con él. Luego decidió frotarlo diciendo que ahora gana más que nosotros de una manera lúdica. Después de ponerse al día, dijo que quería pedirme mi número de teléfono porque quería hablar conmigo sobre algo. Le dije que sí y me dijo que le enviara un mensaje privado con mi número de Facebook. Dije que estaba bien y le devolví el teléfono a mi amigo. Después de enviarle el número, llamó de inmediato. Ni siquiera llegué a mi coche todavía. Descolgando, le pregunté qué pasaba. Me preguntó si estaba en mi auto y le dije que sí. Dijo que no condujera todavía porque realmente tenía que decirme algo. Esto realmente sonaba muy extraño, así que le pregunté de qué estaba hablando. Dijo que no puedo decirle a nadie que me dijo esto, y acepté. Me preguntó si Gaby seguía viniendo a mi trabajo y me sorprendió. Dije que sí, y él me preguntó si Darrell seguía hablando con Gaby y dije que sí. Me estaba poniendo nerviosa al preguntar por ellos. Me dijo que no quería empezar nada, pero que cree que Darrell se acostó con mi esposa. Dijo que como ya no trabaja con nosotros, no le importaba, así que quería que yo supiera esto. Escuchar esto envió un gran escalofrío por mi espalda. Le pregunté cómo sabe esto y me dijo que los había visto. Cuando trabajaba con nosotros, Tyrell era un líder de piso, por lo que se movía entre los departamentos. Dijo que mientras caminaba siempre veía a Gaby y Darrell hablando entre ellos. Y les dijo a nuestros compañeros de trabajo que realmente quería tirarse a Gaby. Y dijo que siempre haría comentarios sobre su trasero. Le pregunté a Tyrell cuándo los vería juntos y dijo que era casi una hora antes del almuerzo. Dijo que la vería hablar con Brianna a veces, pero la vio hablar más con Darrell. Tyrell dijo que, aunque parecía que estaba coqueteando con Gaby, no sabía si algo podría estar pasando hasta que ella lo visitaba los sábados cuando el departamento de Darrell tenía que trabajar horas extras. Esto fue una sorpresa para mí porque casi nunca trabajaba horas extras. No tenía sentido por qué ella estaría ahí. Le pregunté a Tyrell si estaba seguro de que ella estaba ahí los sábados y dijo que definitivamente estaba seguro. Dijo que estaba bastante seguro de que Darrell podría estar follándosela cuando la visitó un sábado. Como no había mucho que hacer el sábado, tenían mucho tiempo libre y Darrell tenía su altavoz de música Beats by Dre sonando. A pesar de que Gaby estaba pasando el rato ahí, esto era normal para Tyrell. Pero después de un tiempo regresó y dijo que escuchó música en español a todo volumen. Mirar a Tyrell decía que las cosas se estaban poniendo sexuales con Gaby y los chicos. Dijo que Darrell tenía a Gaby agarrada del cuello mientras ella hacía twerk para él. Mi esposa no era exactamente culona, pero tenía lo suficiente como para hacer twerking si quería. Me congelé cuando Tyrell me dijo esto. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que estaba absolutamente seguro y que no estaba ciego. Dijo que todos vieron cómo ella rebotaba para él e incluso le levantó la camisa para mostrar su trasero en sus mallas. Le pregunté si trató de detener a Darrell y dijo que no. Dijo que todo lo que ella hizo fue reír y hacer twerk para él mientras él la tenía agarrada por el cuello. Dijo que parecía que estaba tratando de ganar un concurso. No podía creer lo que estaba escuchando de Tyrell. Dijo que lo sentía y que necesito alejar a mi esposa de él. Dijo que eso también incluía a Brianna. Dije gracias por decirme todo esto y colgué poco después. Me sentí muy humillado por esto. Conduciendo de regreso a casa, mi cabeza estaba acelerada como loca. Lo que era peor, Gaby haciendo twerking para Darrell tenía que haber sido hace 7 u 8 meses. ¿Quién sabe lo que ha estado pasando desde entonces? Probablemente lo llevaron a su casa y ella hizo más que twerk ahí. Tuve que preguntarle a Gaby qué estaba pasando y ver si sería honesta conmigo. Al regresar a casa, mi esposa estaba hablando por teléfono con su mamá. Después de una pequeña charla, le pregunté si se había reunido con Brianna hoy y dijo que sí. Le pregunté si también veía a Darrell y dijo que no. Le dije que en realidad estaba sorprendido porque parecían los 3 mosqueteros. Ella me dijo que Darrell realmente no andaba mucho por ahí, y que solo eran ella y Brianna, lo que hasta yo sé es una tontería total. Después de eso, mi esposa pasó junto a mí y fue a la cocina a buscar su teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto, probablemente a sus amigos. No podía creer que mi esposa me mintiera rotundamente sobre su relación con Darrell. Incluso me di cuenta de lo mucho que estaba con ella, y me dolió lo que parecía obvio en este momento. Después de eso,
Todo lo que pude hacer es verla preparar la cena para nuestros hijos y sentirme triste por lo que está pasando en este momento. Estoy muy deprimido y mi cabeza me dio una combinación de rabia y lágrimas. Ahora mismo necesito pruebas de que algo está pasando. Pero va a ser muy difícil ya que involucra a personas que trabajan conmigo. No quiero perder mi trabajo, y no puedo usar lo que dijo Tyrell porque solo fue twerking y eso no es lo suficientemente bueno para el divorcio. Además, ambos simplemente mentirán y dirán que no sucedió. Además, mi esposa puede decir que le traería el almuerzo a Darrell o algo así y que la anciana que es la guardia de seguridad la dejaría entrar. Debo asumir que mi esposa me engañó. Mi esposa se reunió en secreto con Darrell y le hizo twerking, y eso fue hace 8 meses. Había pasado tanto tiempo y no se sabe qué pasó desde entonces. Necesito saber cómo obtener pruebas reales para poder usarlas en el divorcio si todo es cierto. Debo tener cuidado porque no quiero perder mi trabajo y sé que su familia me atacará si no consigo pruebas. Actualizaré si descubro qué hacer. Actualización. Quiero agradecer a todos por dejarme saber cómo averiguar qué está pasando con mi esposa y mi compañero de trabajo con quienes creo que me está engañando. Me ayudó especialmente porque no podía ir a ver a familiares y amigos por la posible vergüenza. Y está empeorando todas las cosas que he estado notando. Y definitivamente es posible que mi compañero de trabajo se haya tirado a mi esposa. Para poner a la gente al tanto de esto, mi esposa Gaby tuvo que recogerme del trabajo porque mi auto necesitaba frenos nuevos. Esperando a que saliera del trabajo, Gaby conoció y se hizo amiga de una chica que trabaja en la oficina principal llamada Brianna y un compañero de trabajo que trabajaba en envíos llamado Darrell. Cuando me levanté del piso siempre los había visto escuchando música rap y hablando. Después de ser buena amiga de ellos, mi esposa vendía mi trabajo en su día libre y pasaba el rato con ellos durante el almuerzo. Sin embargo, hace un par de semanas, recibí una llamada de un antiguo compañero de trabajo que me devastó. Este tipo que solía trabajar con nosotros llamado Tyrell dijo que Darrell podría haber llegado a mi esposa. Dijo que los vio hablando en privado y parecía que estaban coqueteando. Dijo que esto sucedería 1 hora antes del almuerzo de Darrell y que era muy sospechoso. Lo peor fue cuando dijo que cuando él y Darrell trabajaran horas extra los sábados, Gaby vendría a visitarlo. Dijo que al principio no iba a decir nada, pero un sábado vio algo que le hizo decirme después de que se fue Tyrell. Dijo que cuando fue al muelle de embarque escuchó música en español. Dijo que mirando adentro vio a mi esposa bailando y haciendo twerking para Darrell. Dijo que al principio solo estaban jugando, pero luego se volvieron íntimos y agresivos. Dijo que Gaby le permitió agarrarlo por el cuello y levantarse la camisa para ver su trasero. Dijo que al principio estaban jugando, pero se dio cuenta de que se estaba poniendo serio, especialmente en la forma en que se miraban. Al principio estaba inventando excusas para que mi esposa le preguntara si estaba seguro de que era ella. Rechazó eso diciendo que definitivamente estaba seguro de que era ella, especialmente porque Gaby era cubana, tenía tatuajes en los brazos y siempre usaba una cola de caballo. Tyrell dijo después de ver que se fue para irse a casa. Simplemente no podía creer lo que me estaba diciendo. No solo es malo que mi esposa le hiciera twerking a Darrell, sino que esto sucedió hace 8 o 9 meses. Había pasado tanto tiempo. Y quién sabe qué estaba haciendo ahora por Darrell. Estoy agradecido de que Tyrell me haya contado sobre esto, pero creo que podría ser demasiado tarde para darme esta información. Desearía que hubiera sido un hombre y me lo hubiera dicho en ese momento, pero parece que gracias a él, Darrell definitivamente llegó a mi esposa. Todo porque no quería delatar a Darrell. Cuando llegué a casa, le pregunté a Gaby sobre su amistad con Darrell. Dijo que a veces habla con Darrell, pero él en realidad no está cerca y por lo general solo habla con Brianna. Sabía que esto era BS porque a veces los veía yo mismo. Gracias a Tyrell, veo cómo se está jugando este juego suyo. Estaba usando su amistad con Brianna como excusa para ver realmente a Darrell. Después de hablar con Tyrell y escuchar a Gaby mentir sobre ella y Darrell, comencé a curiosear a mi esposa en la casa. No puedo acceder a su iPhone porque tiene un código de acceso difícil, y siempre está hablando con su madre y su hermana todos los días. En cambio, escuchaba a escondidas sus conversaciones y las que tenía tarde en la noche me molestaban. Ella iba al porche trasero y hablaba, y yo salía por la puerta lateral para escuchar con quién estaba hablando. Después de escuchar me di cuenta de que probablemente estaba hablando con Darrell. La escuchaba decir ¿estás loco? Sí, se divirtió en cierto club en el área suburbana de donde vivimos. Incluso la escuché decir ella no puede ir para allá. Estoy seguro de que ahí significaba sobre su casa, pero solo al escuchar un lado no podía estar completamente seguro. Cuando entró, le pregunté con quién estaba hablando y dijo que su hermana, Brianna o alguien más. Todas las risas y susurros me dijeron que era una tontería total.
Fue entonces cuando realmente debo haber estado ciego antes de que Tyrell llamara, porque no vi nada más que banderas rojas después. Ahora nunca la veo sin su teléfono, no me habla y dice que está ocupada, y cuando quise acostarme con ella, lo encontró divertido y dijo que no quería hacerlo con nuestros hijos en la casa. Cuando le pregunté cuándo nos había detenido eso, Gaby decía que la dejara en paz y yo estaba loco. Dijo además que no estaba de humor. Todo esto antes de que Tyrell llamara, y después parece que mi esposa no ha sido fiel. Porque pensé que todo esto era normal. El sábado pasado creo que le hice perder la oportunidad de estar con Darrell y estaba enojada. Después de que salí del trabajo, Gaby me llamó mientras conducía a casa. Dijo que planeaba salir de nuevo y que yo tenía que cocinar para los niños. Inmediatamente asumí que estaba tratando de reunirse con Darrell y mentí, diciendo que iba a hacer unos mandados antes de volver a casa. Dijo que ella se estaba preparando para irse y le dije que le dijera a su hermana que cuidara a los niños porque ya sabía que no podía. Después de tratar de culparme para que la obligara a quedarse en casa, le dije a Gaby que podía salir y hacer cosas y que tal vez no regresaría hasta más tarde. Gaby dijo lo que sea y me colgó. Más tarde esa noche, ella tuvo una actitud conmigo y cuando le dije solo 2 palabras, simplemente estalló conmigo. Ella dijo que arruiné su noche y yo dije que no me importaba. Le dije que la necesidad de hacer mandados era más importante que ella simplemente pasar el rato. Gaby dijo que no dije nada sobre hacer mandados y le dije que ella no dijo nada sobre salir. Cuando le pregunté con quién estaba saliendo, me dijo que lo olvidara. Después de salir de la ducha me di cuenta de que estaba afuera en el porche hablando por teléfono. Al ver que parecía irritada, estoy seguro de que estaba hablando de mí. Sin embargo, hace un par de días dio un giro para peor. Después de que salí del trabajo, esa noche Gaby preparó la cena. Entró en la habitación donde estaba mirando unos Jordan nuevos en mi teléfono y me dijo que la cena estaba lista. Cuando llegué al comedor, ella estaba bien vestida y lista para irse. Le pregunté a dónde iba, dijo que salía con unos amigos y que tenía que cuidar a los niños. Le pregunté con quién salía y Gaby volvió a decir sus amigos. Le dije que no podía simplemente levantarse e irse y ella me dijo que dejara de tratar de controlarla. Después de eso, salió por la puerta con actitud. Estaba súper enojado porque sabía de qué se trataba. Todavía estaba enojada por el sábado en el que no pudo ver a Darrell, y obviamente estaba triste por eso desde entonces. Mi esposa no volvió hasta las 2:30 de la mañana. Toda la noche le estuve enviando mensajes de texto y su única respuesta fue: por favor, deja de enviarme mensajes de texto. Y yo estaba enojado. Cuando finalmente entró, yo estaba jugando en la PlayStation de nuestro hijo y cuando la vi, empezamos a discutir. Le pregunté por qué llegó a casa tan tarde. Ella solo dijo que estaba saliendo con sus amigos y yo no estaba tratando de escuchar nada de eso. Le dije que se suponía que debía estar en la cama y aquí estaba esperando que volviera a casa. Ella dijo que nunca me quejé cuando llegó tarde en el pasado y le dije que siempre estaba con ella para que el argumento de BS no funcionara. Ella me maldijo y dijo que prácticamente estaba tratando de controlarla y yo dije que eso es mentira. Después de un rato, el hijo salió para ver de qué se trataban todos los gritos y preguntó qué pasaba. Después de eso, Gaby dijo que ya no discutía conmigo y entró en el dormitorio. Al ver el videojuego encendido, mi hijo preguntó si podía jugarlo y le dije que solo por un rato y luego tenía que volver a dormir. Después de estar de acuerdo, comenzó a jugar y yo quería seguir discutiendo con Gaby. No iba a dejar que me criticara por ser una especie de marido controlador. Ella llegaba tarde. Siempre traté de mantener la calma, pero mis sospechas sacaron lo mejor de mí. Llegar a las 2 am fue una falta de respeto, especialmente después de cómo se fue. Después de nuestra discusión se fue a nuestra habitación para seguir discutiendo sobre cuándo se fue. Cuando entré en el dormitorio iba a discutir, pero luego me detuve a mitad de la frase por lo que vi. Cuando entré en la habitación, mi esposa se estaba desvistiendo y parecía que llevaba un tanga negro como ropa interior. Supongo que mi esposa pensó que todavía estaría con nuestro hijo porque se ve sorprendida cuando entré. Mi esposa se quedó parada ahí con un trozo de cuerda y la vi tal como era ahora. Después de mirarme por un breve segundo, me lanzó una mirada que decía que si me preguntas solo vamos a discutir. Después de tomar su pijama de la cama, decidió ir al baño a cambiarse. No podía creer lo que acabo de ver y no puedo mentir, me detuvo en seco y me aplastó. Decidí que iba a dormir en el sofá porque después de eso iba a ser incómodo. Mi cerebro no pudo funcionar después de ver eso. Nunca vi a mi esposa usar tangas o ropa interior como esa. Era prácticamente el trasero desnudo en un trozo de cuerda negra. Para ser justos, Gaby tiene ropa interior sexy, pero ha pasado una eternidad desde que la usó. Cuando nos vamos de vacaciones le gusta usar bikinis sexys, pero sería para Instagram.
Incluso siendo ese el caso, la cuerda que llevaba puesta era más como algo en WorldStar. En este punto, he visto que mi esposa definitivamente está siendo muy desconfiada y reservada. Cuando vine aquí, vi que todos vieron que debería grabarla haciendo o diciendo cosas muy incriminatorias, así que ya estoy actuando en consecuencia. Pedí un dispositivo VAR y planeo ponerlo en su auto. Le pregunté a un amigo mío si podía usar su dirección para la entrega y dijo que sí sin ninguna pregunta. Lo recogeré cuando lo reciba por correo. Lo último que necesito es que vea el paquete y me pregunte qué es. Estoy listo para explotar esto de par en par y no me importa lo que cueste. Gracias a Tyrell, muchas de mis sospechas tienen que ver con el dinero. Intentaré ponerme al día, pero debería poder hacerlo si dejo de ser conflictivo y actúo tan normal como mis emociones me lo permitan.